Jueves 9 de junio, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Noticias 7. Aquí, como siempre, hacemos un repaso por aquellos hechos que marcan nuestra jornada, tanto a nivel nacional como internacional. En este espacio estaremos revisando también lo que pasó ayer en Estados Unidos, donde la selección ecuatoriana empató frente a Perú 2-2. ¿Qué pasa en este torneo sudamericano de carácter también internacional americano? Nosotros se lo contaremos más adelante con Diego Valencia en los deportes. Ahora, nuestros titulares. Bienvenidos. El SRI publicará los nombres de las empresas ecuatorianas que tienen capitales offshore. El presidente de la República, Rafael Correa, señaló que la denuncia de la presencia de la CIA en Ecuador es grave. Familiares de policías agredidos en manifestaciones se reunieron con el defensor público. Pedro Pablo Kuczynski mantiene ligera ventaja frente a Keiko Fujimori en elecciones presidenciales del Perú. 6 de la mañana con 32 minutos y le contamos que el presidente Rafael Correa, en un conversatorio con los medios de comunicación y agencias de noticias extranjeras, abordó temas de carácter nacional e internacional. La posible realización de una consulta popular que acompañe a las elecciones presidenciales en 2017 fueron, entre otros puntos, los destacados. En asuntos internacionales, cuestionó el papel del Parlamento brasileño y la decisión de suspender temporalmente del cargo a la presidenta Dilma Rousseff. Considera que sería un precedente nefasto para la democracia de ese país si se ratifican en la decisión. Usted no puede destituir una presidenta democráticamente electa con más de 50 millones de votos porque cambió la mayoría en el Congreso o en el Senado, y más aún por la traición del vicepresidente y de su partido. Eso se llama sistema parlamentario, porque cuando cambia la mayoría cambia el primer ministro, pero no es un sistema presidencialista republicano. Entonces, no, pero es que la mayoría, entonces la dictadura de mayoría. Pero de separarse definitivamente a la presidenta democráticamente electa, Dilma Rousseff, de su cargo, al menos Ecuador reaccionará con mayor radicalidad. Y yo pienso que UNASUR también lo hará. Y de ahí la necesidad de contar con un sistema no que se oponga a la Organización de Estados Americanos, OEA, dijo, sino de uno propio para la región, tomando en cuenta, además, la arremetida de una derecha que busca dividir y generar caos, incluso a costa de la democracia, sostiene, para recuperar espacios de poder. La derecha lo sabe, los imperios lo saben y están tratando de evitar eso. O sea, hasta hace pocos años eso se respetaba, era sagrado, la integración, común, independientemente de cualquier ideología, los procesos integracionistas. Pero hasta eso están atacando debido a la radicalización de estos ataques de la derecha y al querer volvernos al pasado, querer tenernos desunidos y así dominados. A propósito de la OEA, se refirió a la actitud de un grupo de representantes de oposición que advierte de la presencia, con o sin invitación, de una misión del organismo para las próximas elecciones en Ecuador. No creo que haya dicho eso Luis Almagro, sería una barbaridad inmensa porque sería una falta de respeto al país, atentar a la soberanía, porque la OEA para que venga debe ser invitada. Esto será, supongo que es decisión del Consejo Nacional Electoral, pero sería retroceder décadas a América Latina, o sea, somos inútiles, somos corruptos, patroncitos, venga, revísenos, por favor, qué daño que le hacen al país. Y toda es estrategia electoral, ¿no? Estrategia política. Política electoral, ¿no? Es desgastar lo más posible, hacer dudar de todas las instituciones para ver si le ganamos a Correa. Y qué daño que le hacen al país. En la línea de las próximas elecciones, reiteró su posición sobre la ética política y lo que cree es ilegítimo al pretender un cargo de elección popular si su dinero lo tiene en paraísos fiscales. Principio adecuado, que no solo que no pueda ser candidato, no puede ser funcionario público, el ciudadano que tenga capitales o empresas en paraísos fiscales, porque nadie va a esos paraísos fiscales para cumplir sus responsabilidades con el Estado, para transparentar las cosas. Por lo cual, estudia la posibilidad de presentar una propuesta de consulta popular sobre el tema. O se lo discute en la Asamblea, o lo presentamos en consulta popular simultáneamente con las elecciones para ahorrar plata, porque una consulta aparte nos cuesta decenas de millones de dólares, en febrero del 2017, preguntando al pueblo ecuatoriano si cree conveniente inhabilitar a cualquier funcionario público, cualquier candidato a dignidad popular, que tenga sus capitales o sus empresas en paraísos fiscales. Creo que es un gran principio para fortalecer la transparencia, la ética y la misma democracia. Eduardo Córdoba, Ecuador TV.
Cambiamos de tema porque Carlos Pareja Yannuzeli compareció ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, donde esta mesa investiga las relaciones de ciudadanos ecuatorianos con compañías offshore. El primero en ser recibido por la Sala Especializada de Justicia fue Cristian Cruz, superintendente de bancos, quien aseguró haber solicitado ya información a su par de Panamá sobre la intervención de capitales provenientes del Ecuador en entidades financieras de ese país. Que nos hagas llegar quiénes son los accionistas que como personas naturales han comprado las acciones de los bancos que van operando. Después llegaría el turno de Carlos Pareja Yannuzeli, exministro de Hidrocarburos, quien de entrada negó conocer acerca de los vínculos de Alex Bravo, exgerente de Petroecuador, con empresas en paraísos fiscales, razón por la que hoy se encuentra en prisión preventiva. No conocía ninguna actividad ilícita o ilegal del ingeniero Alex Bravo, tajantemente tengo que decirlo. Entiendo que también debió establecer controles sobre los contratos y la información que poseía quien era su brazo derecho en esta institución estatal. De la misma forma, Pareja Yannuzeli negó tener empresas offshore. Creo que si hubiera tenido, hubiera salido en todos los medios de comunicación en primera página. Sin embargo, las inquietudes de los legisladores fueron insistentes. Por ejemplo, en cuanto a la cesión de una vivienda en la vía San Borondón en favor de sus hijos. No transfirió este bien inmueble a propiedad de sus hijos de la empresa GEA Proanza S.A. GEA Proanza es de mis hijos, pero no es de mi propiedad. Y sobre la participación de Carlos Pareja Vilés, uno de sus hijos, en una empresa que era proveedora de la estatal Petroecuador. ¿Usted conocía que su hijo tenía esta relación con las empresas de Petroecuador? Algunos sí. ¿Era legal el que su hijo participe con Petroecuador? Con Petroecuador nunca. No, con Petroecuador jamás. A los integrantes de la Comisión de Justicia, la comparecencia de Pareja Yannuzeli les dejó varias dudas, por lo que no se descarta pedir su presencia una vez más. Alexis Moncayo, Ecuador TV. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, explicó que la investigación que lleva adelante la Comisión de Justicia sobre los vínculos entre funcionarios públicos y paraísos fiscales podría generar juicios políticos. Además, se refirió a los actores políticos que tienen sus inversiones en empresas offshore. Y que también se evidencie muchas veces ese doble rostro que tienen actores políticos detrás de medios de comunicación que politizan también toda actividad y que están en la lógica de descrédito y de desestabilización de los gobiernos progresistas de nuestra región. Estamos viendo cómo esa influencia y esa injerencia de los poderes económicos anclados a estas intenciones de retornar un proyecto neoliberal en toda la región, pues están causando estragos no solamente en Brasil, en Venezuela, en Bolivia frente al último referéndum que hace pocos meses vivimos, aquí mismo en Ecuador cuando es una lucha permanente. Nosotros hacíamos una reflexión y decíamos muchas veces, a falta de partidos políticos de oposición que den frente a una oposición argumentada frente a la realidad del país, tenemos a medios de comunicación que han cumplido ese rol de los partidos de oposición. Y también el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, se refirió a este caso. Aseguró que el SRI publicará en los próximos días los nombres de las empresas ecuatorianas que tienen capitales offshore. En efecto, nosotros estamos publicando en los próximos días la información actualizada de los grupos económicos que tienen relación con paraísos fiscales, pero no solo podemos publicar el nombre de las empresas. La ley faculta que podemos publicar todo lo que se considere una planificación fiscal agresiva a través de la utilización de empresas instrumentales, empresas domiciliadas en paraísos fiscales, así que es muy importante que la ciudadanía se informe de cuál es el efecto nocivo en la economía, en la sociedad y en la justicia redistributiva, la utilización de grandes grupos económicos de paraísos fiscales. 6 de la mañana con 40 minutos y analistas consultados consideran que los métodos de la Central de Inteligencia Americana CIA para tumbar gobiernos y mantener su hegemonía en el mundo han variado. Ellos dicen que en el caso de América Latina es común aplicar los denominados golpes blandos. A lo largo de la historia, los imperios siempre han utilizado métodos para mantener su hegemonía. Por eso al estratega Mario Ramos no le llama la atención la utilización por parte de la Central de Inteligencia Americana, CIA, de herramientas alternativas para así consolidar su política. Hay ONGs, hay organismos como la NED, hay medios de comunicación vinculados, hay periodistas también que sin que sean agentes de la CIA se identifican con esos intereses. Ramos asegura que en ese sentido la CIA siempre se maneja en base a estrategias
las mismas que van acorde con los tiempos. La estrategia de seguridad de los Estados Unidos evoluciona de acuerdo a su contexto. Ellos sí analizan la evolución del escenario internacional y obviamente se ajustan a esa realidad. Para el escritor Jaime Galarza, la CIA dejó el viejo método de patrocinar levantamientos militares y ahora apoyan los mismos golpes de Estado, pero camuflados de manera que parezcan constitucionales. Y entonces vino la teoría de los golpes blandos, que en definitiva son un disfraz de los golpes de Estado, de los golpes militares. Fernando Villavicencio, quien es mencionado en el reporte de la cadena Telesur como un instrumento de la CIA, le restó importancia a la denuncia. Es el peor chiste que se ha hecho. De todas formas, la reciente información presentada por el canal multinacional ha generado debate, más aún cuando los gobiernos progresistas de América Latina viven agitaciones sociales. El jefe de Estado, Rafael Correa, aseguró que en el Ecuador se lleva a cabo un plan Cóndor con características no tradicionales y cree que la denuncia presentada a través de Telesur confirma lo que su gobierno ya conocía. Escuchemos más. Y eso lo sabemos hace tiempo. Y sabemos que hay agentes de la CIA actuando. O sea, claramente directores de inteligencia eran preparados, pagados, cooptados por la CIA. Y ahora son políticos que van en las marchas y todas esas cosas. Hay financiamiento para grupos opositores. Hay estrategia articulada, redes sociales, supuestas páginas web, supuestos analistas políticos, supuestos políticos, ¿ya? Supuestos investigadores para generar escándalos, etc. Esta es una acción concertada, ¿no? Financiada adecuadamente para desgastar y, si es posible, desestabilizar a nuestros gobiernos. Yo lo he dicho desde hace mucho tiempo. Sin embargo, todavía tenemos infiltración, todavía hay niveles que quieren actuar independientemente, por cuenta propia, etcétera, pero hay una mucho mejor coordinación que antes, mucho más patriotismo, mucha más lealtad, mucha más dignidad, mucha más soberanía. Y así trataremos de combatir esto, pero es muy difícil. Hay un nuevo plan Cóndor en marcha, se nos han venido y se nos irán viniendo con todo, pero no se preocupen, venceremos. ¿Okay? En otro ámbito, el abogado de la Superintendencia de Bancos, Javier Casar, respondió a los argumentos empleados un día antes por el gerente de Teleamazonas, Sebastián Corral, sobre la venta del medio de comunicación que, según la sentencia de primera instancia, fue declarada como simulada. El espacio de entrevistas de Ecuador TV, Pensamiento Crítico, sirvió para que la ciudadanía conozca día seguido las posiciones de las dos partes involucradas en el proceso judicial por la venta de la estación televisiva Teleamazonas, sobre la cual existe una resolución en primera instancia que determina que el proceso habría sido simulado, aspecto que para el gerente del medio de comunicación no tiene sentido, y explica por qué. Que si es que dos personas en una compraventa se van a poner de acuerdo, esas dos personas deberían ser las demandadas. Resulta que a los compradores de las acciones no nos demandaron, no somos parte del juicio. Argumento rechazado por Javier Casar, abogado de la Superintendencia de Bancos, organismo de control que entabló la demanda en 2013, y para quien en un proceso de simulación lo que se busca resolver es la intencionalidad. Es por ello que el fallo es con respecto a la nulidad de los contratos del fideicomiso y no de los contratos de compra y venta en cargo y prenda. Quienes lo hacen, constituyente y beneficiario, a la larga son los mismos en los contratos de fideicomiso. Y las fiduciarias arman toda una estructura jurídica de tal manera que establecen cuáles son las instrucciones del fideicomiso para que procedan a la venta a personas que el constituyente determine. Es por ello que para Casar, la clave de este proceso fueron las distintas cláusulas que al final impedirían que las acciones salgan del control de los constituyentes del fideicomiso. Limitar la libre disponibilidad de la acción, que no la pueden vender. La posibilidad de resiliar el contrato, regresar las acciones, todo está establecido de esa manera. El Banco de Pichincha, según las declaraciones del testigo, en una tarde estableció el crédito para todos, sin garantía, solamente con el descuento del sueldo. Si una persona salía del canal, ¿no es cierto?, quería vender las acciones, tenía que aprobar el fideicomiso la venta de las acciones. ¿Por qué? El nuevo accionista, porque había una obligación de crédito. Digamos que uno debe una hipoteca por una casa. No es que si uno va pagando, le van liberando. Estamos hablando de acciones de una compañía anónima. Si pago el 10%, libérenme el 10%. Se podría haber estructurado el contrato así, pero se estructuró de otra manera. Totalmente falso. Los contratos de compraventa, de encargo y de prenda, todos viabilizan o disponen que conforme se vaya pagando la acción, tiene que ser liberada proporcionalmente.
Para el abogado de la superintendencia, incluso la intervención de Corral dentro del espacio de entrevistas sería la confirmación de lo resuelto por la justicia. Yo tengo garantías personales a favor de la familia Egas por la venta de las acciones, que superan los montos que están ahí. ¿Por qué tiene garantías con ellos? Eso ya, veamos las conclusiones a que llega tanto los jueces en segunda instancia como la ciudadanía. Igual dijo, yo debo plata a un fideicomiso y detrás está Fidelegas. La venta de Teleamazonas se produjo en 2010. 3 años después, la superintendencia inició el proceso por la no desinversión de su propietario Fidelegas. En 2016, en cambio, se dictó esta primera resolución. Alex Llanos, Ecuador TV. Atención a la hora, 6 de la mañana con 47 minutos, una hora menos en nuestra región insular, y le contamos también que representantes de varios medios de comunicación recorrieron las instalaciones de la refinería de Esmeraldas para constatar la operatividad de la planta y el trabajo que allí se cumple. La visita, en la que se incluyeron lugares como el laboratorio de calidad, estuvo encabezada por el gerente general de Petroecuador, Pedro Merizalde, y otras autoridades de la estatal petrolera. Todo lo que es reactor, regenerador, toda la instalación. Aquí tenemos diversas secciones en la unidad. Tenemos unidades de fraccionamiento, de concentración de gases, de unidades MEROX. Toda esa obra, todos esos sistemas fueron modificados, fueron cambiados. Prácticamente estamos frente a una FCC nueva, una FCC renovada. Como ustedes conocen, en números redondos esto cuesta aproximadamente 1.200 millones, ¿no? Sin embargo, por esta inversión, primero, ¿qué es lo que nosotros logramos? Seguridad, ¿no es cierto? Las estructuras hoy están trabajando muy seguras para que el trabajador no tenga peligro de que al cruzar por sus estructuras pueda sufrir un accidente y todo eso. Estamos dispuestos, por supuesto, pero ahora estamos trabajando ya con las estructuras dentro de normas. Noticias de carácter internacional. En Perú fueron procesadas un 99.99% de las actas según el último reporte publicado a las 6 horas con 3 minutos. El candidato del Partido Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, mantiene una ligera ventaja con un 50.11% frente a la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular, quien mantiene un 49.88% de los votos. Se espera que este jueves la Oficina Nacional de Procesos Electorales dé los resultados finales. En Reynosa, México, fueron rescatados 21 migrantes, entre ellos 16 adultos y 5 menores de edad, luego de un operativo de las fuerzas de seguridad para combatir el tráfico de personas. En este grupo hay ciudadanos guatemaltecos, hondureños y ecuatorianos que fueron rescatados luego de una llamada anónima que indicaba que estaban asilados en una casa para luego ser trasladados de forma clandestina a Estados Unidos. En Bolivia, el presidente Evo Morales fue operado con éxito de su rodilla. Además, un tiroteo en un mercado en Israel deja 2 personas fallecidas. Más noticias del mundo en resumen. El presidente de Bolivia, Evo Morales, fue sometido a una cirugía tras la rotura de ligamentos y meniscos de su rodilla izquierda. Una intervención que, según sus médicos, fue todo un éxito. El jefe de Estado sufrió esa lesión el pasado sábado durante un partido de fútbol de salón. En la quinta reunión extraordinaria del Consejo Político del ALBA en Caracas, los países miembros decidieron respaldar la institucionalidad democrática, el diálogo y la paz en Venezuela, aprobada mediante una declaración especial, y rechazan los planes desestabilizadores y la declaración del Parlamento Europeo sobre esta nación. En México se reunieron los ministros de la Alianza del Pacífico. En esta cumbre se aprobó la solicitud de Argentina de integrarse a este mecanismo como país observador, por lo que el presidente Mauricio Macri asistirá al próximo encuentro que se celebrará el 1 de julio en Chile. Un coche bomba en una zona comercial de un barrio chiita en Bagdad mató al menos a 15 civiles. Un oficial de policía dijo que la explosión en el distrito Nuevo Bagdad dejó además 35 personas heridas, mientras que un atacante suicida estrelló su vehículo cargado de explosivos contra un puesto de control del ejército iraquí, matando a 12 personas. 2 palestinos abrieron fuego cerca de un mercado al aire libre muy popular en el centro de Tel Aviv, dejando 4 israelíes muertos e hiriendo a por lo menos 5. En las imágenes se observa a las personas corriendo y buscando un lugar para protegerse de las balas, mientras los hombres vestidos de negro abren fuego en el lugar. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. 6
de la mañana con 51 minutos. Esa música nos indica que es tiempo de los deportes. Y ayer el partido concluyó 2-2 entre la selección ecuatoriana y la peruana. ¿Cuál es el panorama para la Tri? Nos lo cuenta Diego Valencia. Muchísimas gracias, Vanessa. Buenos días, un abrazo para ti y para todos. Bienvenidos a la información deportiva en Noticias 7. Vamos con lo que ocurrió ayer en el partido, pero en la previa, porque nuestros compañeros han preparado una musical, sobre todo de aquellos rostros de los migrantes ecuatorianos en los Estados Unidos que se juntaron para tratar de festejar una victoria del conjunto ecuatoriano que al final no se dio. Pero las caras y, por supuesto, la predisposición de aquella hinchada las recogemos en este musical. Desde el 97 Ecuador no ha podido pasar de fase y hoy va a ser el día. ¡Gol! ¡Sí se puede! Quiero tu cuerpo a mi lado un momento, tranquilo. ¡Vamos, ecuatorianos! Que esta tarde tenemos que ganar. ¡Arriba Ecuador! ¡Sí se puede! ¡Águila de la América! Hola. Tú me quieres y nada más, no me importa. 6 de la mañana con 53 minutos, una hora menos en la región insular. Vamos con las reacciones de los técnicos luego del partido de ayer. Dos tiempos diferentes, sobre todo para la selección ecuatoriana. El primero con un dominio de la selección peruana que con un equipo renovado, joven, con buen toque de pelota, puso de cabeza realmente a una defensa en la que algunos elementos, me refiero a la tricolor, empiezan a estar de más, sobre todo por el aspecto físico, y me refiero puntualmente a Gabriel Achillier. En el medio campo esperábamos la presencia, por ejemplo, de Pedro Larrea, que maneja mucho mejor la marca y habría sido un puntal fundamental para el trabajo de Cristian Noboa. En todo caso, se viene la selección de Haití. Pero ¿qué es lo que deja el partido de ayer? Nos enteramos por parte de los protagonistas, tanto Quinteros como Gareca, los técnicos de Ecuador y Perú respectivamente. Ahora nos sirve solamente ganar, un solo resultado, así que es la única manera que tenemos para clasificar, no hay otro, así que tenemos que salir a buscar el partido, trabajarlo de la mejor manera y poder llegar a convertir. Hoy una de las cosas que me está conforme es que hicimos 2 goles en un partido importante, difícil, y a veces se complica más de lo normal o de lo que uno espera. Haití, con todo el respeto, hasta ahora no ha demostrado una gran fortaleza, pero siempre hay que respetar a los rivales y nosotros prepararnos, mejorar, que tenemos que mejorar mucho. Con respecto a este partido, la verdad que tenemos que mejorar mucho, mantener la intensidad del segundo tiempo, la rebeldía, las ganas de ganar, la actitud, la presión, la recuperación de la pelota más alta y bueno, y mantener también el acierto, diríamos, en los goles, en las jugadas positivas, en haber convertido. Yo estoy tranquilo con los jugadores cuando entran de inicio o cuando tienen que reemplazar, porque sé que van a dar todo, el máximo. Un partido emocionante para la gente que vino, dos equipos que se la jugaron en todo momento. Nosotros salimos con la convicción de poder ganar el partido y bueno, ellos reaccionaron en el segundo tiempo. No pudimos controlar o mantener esa diferencia, recibir el gol en el último minuto del primer tiempo, bueno, le dio el ánimo suficiente a Ecuador, es una gran selección. Pero tengo que felicitar a los muchachos, en líneas generales no me voy conforme con el resultado, por supuesto, estuvimos a punto de ya en este partido obtener algo importante. Bueno, ahora resta prepararnos de la mejor manera para el siguiente, el definitivo, ahora con Brasil. Habrá que revisar por qué se produjeron esos goles, pero lógicamente que Ecuador tiene una selección importante que puede revertir cualquier situación. Como yo estoy convencido y creo que lo podemos revertir nosotros, ¿no? De la misma manera. Yo creo que los partidos hay que jugarlos, o sea, yo nunca, la verdad, siempre nunca hago cuentas respecto, siempre salgo a ganar.
Esperemos que no ocurra frente a la selección de Brasil. Hay que tomar en cuenta que aparte la selección ecuatoriana tendrá que ganarle al menos con 2 goles de diferencia a una selección de Haití que ayer cayó derrotada, y vaya de qué forma, 7-1 frente a la selección de Dunga, el equipo brasileño. Pero ¿qué fue lo que dijeron los jugadores ecuatorianos luego del encuentro frente a Perú? Lo revisamos también a continuación. Nosotros siempre trabajamos para ganar el partido, por ahí no se pudo, pero el empate a nosotros nos sirve mucho mientras así se dé el día domingo, consiguiendo los 3 puntos, obviamente vamos a estar con la chance de pasar de fase, ¿no? Alexander, ¿hay una explicación del por qué Ecuador salió como salió hasta el minuto 35 más o menos? Sí, bueno, es algo que lo hablamos ahora en el camerino, porque la verdad el equipo los primeros 15, 20 minutos salió muy dormido, en el cual le dio la facilidad al rival contrario. Y después al pasaje de los 2 goles por ahí con algunos diálogos del profe de afuera y algunos buenos jugadores que empezamos a transmitir en diálogo, el equipo se empezó a afianzar y bueno, el segundo tiempo hay que rescatar la entrega y un Ecuador que es lo que quiere el profe, que los pille y bueno, esperemos pues el día domingo no entrar regalando 20 minutos, que ahí fue que siempre se los complica los partidos. Se los complicó muchísimo. Pero bueno, creo que supimos sacar hasta adelante con entrega, dando todo de nosotros y bueno, creo que sacamos un empate que estamos ahí, dependemos de nosotros para la clasificación, ¿no? ¿Y se atribuye los errores de la primera etapa? Bueno, creo que la desconcentración, no creo que siempre por ahí a estos jugadores no le puede dar este tipo de ventaja y por lo tanto creo que lo descuidamos, creo que regalamos 20-30 minutos del partido y eso nos costó mucho, ¿no? Llama la atención que los jugadores de la selección ecuatoriana estén conscientes de que el rendimiento no es el mismo de otros partidos, que difiere mucho del inicio de las eliminatorias, que se dieron una serie de desconcentraciones y que hay mucho que corregir y mucho que trabajar. Pero para el técnico de la selección, quienes opinan así y plantean una pregunta, que en dónde se encuentra esa selección ecuatoriana y ese rendimiento al que nos tuvo acostumbrados al inicio del proceso rumbo a Rusia 2018, somos unos idiotas. Lo dijo en El Universo el otro día en una entrevista para este medio de comunicación. Habrá que corregir mucho para enfrentar el tercer partido de esta Copa América Centenario. Vamos a ver en cambio qué fue lo que dijeron los jugadores de la selección peruana. Uno de ellos, Paolo Guerrero, el delantero que fue elegido como uno de los mejores, de las figuras de este partido y que incluso marcó un tanto. Que se viene a enfrentar a Brasil, esperar que pase con Ecuador frente a Haití también. Sí, pero dependemos de nosotros mismos, sacando un buen resultado creo que ya está. ¿Tu balance general del partido? Un partido de 2 tiempos, ¿no? El primer tiempo lo dominamos casi en la totalidad, a excepción de los últimos minutos, y en el segundo pues ellos se nos vinieron con todo, ¿no? Hay que corregir muchas cosas, creo que es un grupo con jugadores que recién han sido convocados. Creo que en selección siempre los trabajos son cortos, no son largos, creo que son 1 semana, 2 semanas. Ahora tenemos la posibilidad de estar aquí, vamos ya 2 semanas y creo que los jugadores han captado rápido lo que el profe quiere y creo que es una selección que está creciendo poco a poco, ¿no? Empezar en Brasil, descansar bien, seguramente va a ser un partido lindo, donde 2 selecciones juegan muy bien al fútbol. Y bueno, seguramente va a ganar el que cometa menos errores. Ahora mejorar, no cometer los errores que cometimos hoy y mejorar para el próximo partido y bueno, esperemos ganar. Tú juegas en el fútbol brasilero y conoces muy bien la idiosincrasia ahorita del rival, ¿no? Eso también puede influir y ellos te conocen también. ¿Cómo manejar esto? No, tranquilo. Nosotros ya tuvimos un partido contra Brasil, ya sabemos más o menos cómo juega. Y como te digo, seguramente ellos juegan muy bien al fútbol, también nosotros jugamos bien al fútbol, así que va a ser un partido lindo. Tras el partido de este miércoles, nuestro compañero David Lucero conversó con Juan Carlos Oblitas, ex seleccionado, ex entrenador, tanto de la selección peruana como de varios equipos en este país. También dirigió Liga Deportiva Universitaria, equipo con el que fue campeón hace temporadas atrás. Para él, el partido con Brasil hay que jugarlo. Y como peruano, dice, debemos permanentemente superar nuestras propias limitaciones. Esta es la evaluación que hace Oblitas del partido que los peruanos empataron 2-2 con la selección de Gustavo Quinteros. ¿Cómo vio el partido? Aparentemente daba la impresión que ya lo teníamos. Ecuador no tenía reacción, se sorprendió, sabe Dios qué pasó. Fueron superados por nosotros y creo que cuando viene el primer gol de Ecuador, un poco que les das aire a ellos.
Y empezando el segundo tiempo viene el empate y de ahí ya se hace muy parejo, ¿no? Muy ida y vuelta. Después al final volvimos a retomar nosotros la iniciativa. Pero son estos tipos de partidos que los tienes que ganar. De la manera como lo jugaste, lo tienes que ganar y al final nos vamos con un punto que no nos asegura absolutamente nada. El error de Perú fue... Carlos, perdón, ¿qué está faltando para mantener resultados como los de hoy día? Este es un equipo muy cambiado en relación a lo que ha venido jugando en la eliminatoria. Nosotros en esa Copa América hemos venido justamente a eso. Primero que nada a buscar ampliar el universo para lo que viene después, para años siguientes. Y lógico, pero dentro de eso queremos clasificar a la segunda parte. 7 de la mañana con 2 minutos. Buenos días a quienes se unen a la señal de Ecuador TV. Hasta aquí los deportes, pero las noticias continúan. Regresamos más adelante con más novedades del aspecto deportivo. Vanessa, buenos días. Muchísimas gracias a Diego Valencia. Bueno, nosotros estamos a la expectativa de lo que pasará este fin de semana porque queremos que la selección ecuatoriana gane frente a Haití, pero en el fútbol nada se sabe, nada está dicho. Nosotros tenemos que hacer nuestra primera pausa. Al regresar también estará Carlos Rabascal comentando un poquito de lo que está pasando en nuestro país, haciendo un análisis de pensamiento crítico. Así que quédese con nosotros. Esto es Noticias 7, como siempre. Gracias por su sintonía. Hoy más que nunca estamos unidos. Con el IES estás protegido, con un respaldo económico por un periodo de 5 meses, gracias al seguro de desempleo. Presta atención a los requisitos para acceder a este beneficio. Estar cesante al menos 60 días y haber estado en relación de dependencia. Tener 24 aportaciones acumuladas, de las cuales los 6 últimos aportes deben ser continuos. Obviamente, no aplica si renunciaste o eres jubilado. Ingresa a www.ies.gov.es y genera tu solicitud en línea e infórmate más. Aplica desde el 1 de enero de 2016. Aprovecha este beneficio mientras encuentras una nueva oportunidad laboral. Con mi gobierno y el IES estoy protegido. La patria va. Copa América, con las manos para arriba, dale. Todo el mundo, con las manos para arriba, dale. Todo el mundo, con las manos para arriba, dale. Todo el mundo, con las manos para arriba, dale. I'm ready for whatever to show. Come on, Becky G, let's go. Esto es para la gente en el barrio, la gente en la lucha, el mundo entero. Yo sé que me escuchan. Pon la bandera para arriba y dile no pare, sigue, sigue. Todos los latinos, sigue, sigue. Todos los países, sigue. Because your touch like poison is running through my veins. I'm what we are. Ecuador TV, somos todos. Seguro nos vamos a levantar. Porque somos un país donde los sueños vuelan más alto que los miedos. Renaceremos más fuertes. Porque nuestras familias lo merecen. Seguro nos vamos a recuperar. Seguro y con más impulso que antes. Porque tenemos raíces firmes que nos empujan a crecer. Seguro vamos a lograrlo. Seguro Sucre, más seguros que nunca. Bueno, el tema de Chevron, bienvenidos a Pensamiento Crítico. El tema de Texaco Chevron de tanto en tanto prende ciertas luces y comienza a generar de nuevo ruido. El último ruido es el fallo de la Corte Internacional de Arbitraje en relación que falla en contra del Ecuador y le manda a pagar aproximadamente $100 millones. Pero ¿cómo avanza este juicio de los demandantes, de nuestros hermanos amazónicos en contra de Texaco Chevron? Que ese es un tema que cuidado se nos desvía de nuestra atención. Cuidado se nos desvía de nuestra atención. Es más, lo he dicho en algunas ocasiones porque Impulso Político lo vengo tratando desde hace ya varios años. Yo sí hubiera esperado que exista una solidaridad para nuestros hermanos de la Amazonía de parte de toda la sociedad ecuatoriana. Pero bueno,
Para tratar eso vamos a hablar con Pablo Fajardo, abogado de los demandantes, pero también antes de entrar a hablar y tratar este tema, contextualicemos este asunto y veamos un reportaje que nos ha preparado Sofía Montoya. Pablo Fajardo, abogado de los afectados por la contaminación de Chevron Texaco en Ecuador, rechazó la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de inadmitir el pedido de revisión interpuesto por la defensa ecuatoriana y dejar en firme el fallo que en 2011 ordenó pagar al Estado ecuatoriano 96 millones de dólares a Chevron Texaco como fin a un laudo arbitral iniciado en 2006. En los arbitrajes el problema no es la defensa de los Estados. Es el sistema de justicia internacional que está construido para proteger corporaciones, comercio internacional, pero nunca los estados, ni la soberanía de los estados, ni mucho menos derechos humanos o derechos ambientales como tal. Según la Procuraduría, este monto que el Estado ecuatoriano debe pagar fue objeto de una orden de embargo de crédito dictada en octubre de 2012 por la presidencia de la Corte Provincial de Sucumbíos a favor de los miembros de la comunidad del Lago Agrio, que presentaron independientemente una demanda contra Chevron Corporation. Como UDAP, nosotros como demandantes, la Unión de Afectados por Texaco, rechazamos enérgicamente ese tipo de actitudes y de procesos arbitrales que no hacen más que violentar la soberanía de los estados. Pero en este caso, nuestro planteamiento es, si hay que pagar, si el Estado tiene que pagar, que pague en la Amazonía ecuatoriana y no a esta empresa irresponsable. El presidente Rafael Correa se pronunció también sobre el proceso. Ya se había perdido en otras instancias y este era el último recurso. Bueno, estamos esperando que nos cobre y veremos qué hacemos, porque no se ha pronunciado Chevron. Todo eso es fruto también de los tratados de protección recíproca de inversiones, ese inmenso daño que se le hizo al país. Este es otro caso, no es el caso de la contaminación de la Amazonía, que es un caso entre privados. El caso conocido como Chevron 2 tiene como antecedentes varios hechos, ya que a pesar de que hubo un acuerdo entre la transnacional petrolera y los gobiernos de Yamil Maguad y Sixto Durán Ballén, con el que Ecuador se comprometió a retirar todos los casos pendientes, Chevron no retiró 6 juicios, que por no ser impulsados según las leyes ecuatorianas, fueron desestimados. Sin embargo, fueron usados más tarde por la petrolera en cortes internacionales, según Fajardo, como una retaliación a las exigencias de los pueblos afectados por el desastre ecológico causado. Sofía Montoya, Ecuador TV. Bueno, ese es el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que rechazó básicamente la apelación que realizó el Ecuador y bueno, estamos en esta situación, pero esto no deja de un lado el juicio de los demandantes hacia Texaco Chevron. Pablo, aquí habría que dividirlo. En este sentido, ¿cuál es tu criterio sobre este fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos y qué impacto tiene en el juicio, que ya también hay un fallo, de los demandantes hacia Texaco Chevron? Y gracias, Carlos, amigos televidentes, buenos días. Efectivamente, son dos cosas totalmente distintas como tal. Los arbitrajes son entre Chevron y el Estado ecuatoriano. El juicio es entre los afectados y Chevron Corporation o Chevron Texaco directamente. En este caso último del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que es una inadmisión a una presencia ecuatoriana, el Estado como tal, el origen de ese caso son 6 juicios de carácter comercial. En los años 90 planteó Texaco en contra del Estado ecuatoriano. No tiene nada que ver ese caso con el daño ambiental causado por Chevron en nuestra Amazonía. Entonces, bajo esas circunstancias, luego de 15 años, Texaco planteó ya Chevron un arbitraje en las Cortes holandesas, en la Corte de Arbitraje Internacional directamente, y en la que acusó a Ecuador de denegación de justicia. Porque según Texaco, habían pasado 15 años y no había sentencia en esos 6 juicios comerciales. Y planteó un juicio y dijo, bueno, que no hay justicia en Ecuador, planteó el arbitraje. La Corte holandesa, la Corte de Arbitraje Internacional Vale Más, condenó en el año 2011, no me equivoco, al Ecuador a pagar 680 millones por ese arbitraje. En el 2011. 2011, Okay. 2011, no es de ahora. Sí. El arbitraje planteó en el 2006. Luego el Estado argumentó cuestiones tributarias, que Texaco no había cumplido con algunos tributos aquí en Ecuador, y redujo la cuantía de 680 millones a 96 millones de dólares, que es lo que está en firme. El Estado defendió bastante bien la cosa, planteó una acción de nulidad ante el sistema judicial holandés y obviamente fue negado, perdió las instancias de esa acción de nulidad. Y luego Texaco planteó, o Chevron planteó, una acción de ejecución de sentencia o grado arbitral en Estados Unidos. Perdió las primeras instancias. Finalmente, este día, el lunes pasado, el lunes 6 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos no aceptó o inadmitió la apelación de Ecuador
En consecuencia, quedó en firme la orden que el Estado tiene que pagar esos 96 millones más intereses a la empresa Chevron. Que llegarían aproximadamente a 100 millones. 100 millones. Es decir, a ver, aquí había una deuda original, o Chevron, o Texaco Chevron pretendía cobrar 680 millones, pero también habría obligaciones tributarias a favor del Ecuador. Se netió, baja a 96 y con este fallo el Ecuador tendría que pagar entre 96 a 100 millones con el tema de los intereses. Efectivamente, así es. Es así. Ya no hay más apelación, ya no hay más instancia en este punto específico, producto de estos 6 juicios comerciales. Exactamente. Y que son de los 90, son ya de 20 años atrás prácticamente. O sea, desde hace 20 años atrás recién hay una resolución en este sentido. Ahora, queda claro entonces que estos juicios, estos 6 juicios comerciales, que son el origen de este fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, no tienen nada que ver con el juicio de los demandantes de nuestros hermanos amazónicos en contra de Texaco Chevron por daños ambientales. Ahora, ¿en qué estado se encuentra ese juicio? Ya, pues, lo que dije antes es una retaliación de Chevron Corporation, una especie de castigo a Ecuador por permitir el avance del juicio nuestro como tal. Es decir, tú me pegas, yo te doy 2 golpes. Correcto, sí. El juicio nuestro avanza sin ningún problema. Tenemos hoy nuestra acción en la Corte Constitucional Ecuatoriana, que esperamos un fallo aquí también, ojalá pronto. Y tenemos 3 acciones de exequatur o de homologación de sentencia en cortes extranjeras, que es de Canadá, Brasil y Argentina, donde estamos avanzando sustancialmente. En Canadá, por ejemplo, está programado la acción de juicio para validar nuestra sentencia del 12 al 16 de septiembre de este año. Recordemos que en Canadá tiene una inversión Chevron que supera los 15.000 millones de dólares. La deuda de Chevron con la Amazonía ecuatoriana son 9.500 millones de dólares. En consecuencia, si ganamos en Canadá, cobraríamos la totalidad de la sentencia nuestra solamente en ese país. Ese es el objetivo nuestro. Cobrar. La totalidad de sentencia solo en ese país. Por supuesto, porque la inversión de Chevron en Canadá supera la deuda que tiene con nosotros. Pero si no me equivoco, Pablo, ya había ciertas órdenes de embargo contra activos de Texaco Chevron producto del juicio que ustedes ya ganaron en las instancias correspondientes. Por supuesto, aquí en el país ganamos en todas las instancias, hasta la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia en contra de Chevron. En Canadá, Chevron argumentaba que nosotros no tenemos derecho, o sea, como Ecuador no tenemos derecho a un juicio de exequatur o homologación de sentencia en ese país. El pasado 4 de septiembre, la Corte Suprema canadiense, por unanimidad, los 7 jueces fallaron a favor de nosotros y dijeron sí tienen derecho a que se homologue su sentencia en Canadá. Y ese juicio tendremos en septiembre siguiente. Ahora, esa homologación está dura, o el proceso de homologación, yo me acuerdo que esto te entrevisté fácil 2 años y medio atrás. Empezamos el caso en 2012, en Canadá. ¿Verdad? O sea, que todo este proceso ha demorado esa cantidad de años, pero ya los jueces han dicho sí procede el tema de la homologación. Ahora, no hay un fallo a favor de la homologación. Exactamente. Ahora, ¿qué puede interferir o echar abajo el éxito de este proceso de homologación? Yo creo que no hay ninguna cosa. El tema de fondo, Carlos y amigos televidentes, es todo lo que hace Chevron para impedir o obstruir la justicia. Por ejemplo, en Canadá Chevron tiene trabajando a tiempo completo más de 600 abogados. No que somos 2 abogados en Canadá, nada más que tenemos allí. Entonces, lo que hace Chevron es poner un ejército de abogados directamente, con un montón de gente trabajando para obstaculizar, para impedir, para poner trabas y así impedir que tengamos pleno acceso a la justicia. Es un problema del sistema de justicia internacional directamente. A ver, pero planteemos escenarios. En el primer escenario, que ustedes tengan éxito, que el proceso de homologación tenga éxito, etcétera, 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 se ratificaría el fallo de las instancias ecuatorianas y prácticamente se mandaría a pagar los 9.000 millones a Texaco Chevron. Esos 9.000 millones, ¿cómo los cobrarían? ¿Los cobrarían mediante embargo de bienes y activos de Chevron o en kuchki, en dinero constante y sonante? Lo que la ley nos permite como tal. Lo que pasa en Ecuador, por ejemplo, cuando uno gana un litigio y la contraparte no quiere pagarlo, uno lo que hace es recurrir a los bancos, donde están las cuentas bancarias y pide que se embarguen esas cuentas y evidentemente que se consigne esos dineros al deudor, en este caso, a quien ganó el acreedor alemán en este caso, ¿no? Canadá igualmente. Si hay dinero efectivo de Chevron, haríamos exactamente eso. Caso contrario, lo que haríamos es que se embarguen sus activos, sean refinerías, oleoductos, lo que sea, y lo haríamos que se rematen, que se embarguen, que se rematen directamente hasta cobrar la deuda que tiene con nosotros. Nuestro objetivo como Unión de Afectados por Texaco, como UDAP, es lograr que Chevron pague lo que nos debe. No claudicaremos jamás, Carlos, amigos oyentes, hasta que pague esta deuda con la Amazonía ecuatoriana. Ahora, ¿qué tiempo puede demorar todo esto? Mire, ojalá que sea pronto. Según un abogado canadiense nuestro, con toda la apelación hasta la Corte Suprema canadiense, tardaría de 1 año y medio a 2 años por lo mucho. Todavía es un vía crucis. Por supuesto. Ahora, ¿cómo entender
estos caminos por separados, el tener que lo que tendría que tratar nuestra Corte Constitucional por un lado y por otro lado el tema de los procesos de homologación en Canadá. ¿Qué puede suceder en caso de que haya una contradicción entre estas dos organizaciones judiciales, la una en Canadá y la otra local ecuatoriana? No, hay mucho más. Está la Corte de Nueva York también, cuando hay una apelación de un caso que Chevron planteó y que un juez que es inversionista de Chevron sacó un fallo en contra nuestra también. Un momentito. Un juez que es inversionista de Chevron. ¿Cómo es eso? El juez Lewis Kaplan, que sacó un fallo en contra... el famoso juez Kaplan, ya. Okay. Sacó un fallo en contra nuestra, es un juez que tiene inversiones económicas en Chevron a través de fondos de inversión. Entonces, ese juez, que es inversionista de Chevron, sacó un fallo en contra nuestra directamente. ¿Sí? Entonces hay una apelación más también, que esperamos un fallo del segundo circuito en los siguientes meses. A ver, pero tenemos un tema en la Corte Constitucional, tenemos un tema en la Corte de Nueva York y tenemos el tema de Canadá. Canadá, Brasil y Argentina a la vez. Son 3 acciones que tenemos de exequatur fuera del Ecuador. Ya, sí. Pero ¿se tiene que terminar todo esto para que el proceso de homologación en Canadá funcione? No, para nada. Son casos totalmente independientes. La única acción que podría frenar definitivamente las acciones externas es un fallo adverso en la Corte Constitucional. Ecuatoriana. Si la Corte nuestra constitucional saca un fallo que le da la razón a Chevron por cualquier razón, ¿sí? Las acciones nuestras de ejecución fuera se quedarían suspendidas todas. Te lo pongo y con esto terminamos. Es un tema mucho más extenso para que el pueblo entender, pero es que hay que generar solidaridad con nuestros hermanos amazónicos. A ver, si el proceso de homologación, suponte tú, termina antes y manda a pagar los 9.000 millones. Correcto. Todos estos procesos en Brasil, en otros lugares y en la Corte de Nueva York, y si fallan a favor de Chevron, ¿podrían revertir el tema de la indemnización de los 9.000 millones? Efectivamente, si la Corte nuestra, la Corte Constitucional ecuatoriana, fallase a favor de Chevron, estas acciones fuera quedan todas insubsistentes, quedan todas sin ningún sustento, sin una base jurídica como tal. Es la única que puede variar. Es la única. Después las de fueras, aunque perdamos en Canadá, en Brasil, en Argentina, no hay ningún problema. Si ganamos aquí, podemos seguir las acciones de homologación en cualquier otro país del mundo sin ningún problema en el futuro. Una cosa antes de terminar, Carlos, en cuanto a la deuda de Ecuador de los 100 millones, como Unión de Afectados por Texaco, hemos pedido a la Corte de Sucumbidos que se embargue ese crédito. O sea, que se embargue. Y está embargado como tal. Porque no nos parece justo que... O sea, el valor que tendría que pagar el Estado ecuatoriano. Exacto, esos 100 millones de dólares. O sea, que aparte que Chevron hizo un gravísimo crimen aquí en Ecuador, que causó la muerte de mucha gente, tengamos que pagarle. Decía un amigo ayer, es como que alguien viene, comete un homicidio y hay que pagarle a ese delincuente, tú hay que pagarle todo. O sea, es decir, para entender que todos entendamos bien, lo que ustedes pretenden es, a ver, mandan a pagar al Estado ecuatoriano 100 millones de dólares, pero a nosotros, los demandantes, nos deben 9.000 millones. Embarguemos los 100.000 y abonemos a los 9.000. Exactamente, o sea, que esos 100 millones... Los 100 millones abonemos a los 9.000. Si es que tiene que pagarlo el Estado, que lo pague la Amazonía y no a la empresa Chevron Corporation. O sea, el embargo está dado como tal, está la orden judicial emitida como tal, y esperamos ese tipo de cosas en lo posterior. No nos parece justo que además del crimen cometido tengamos que pagarle todavía. Pablo Fajardo, muchas gracias por comparecer y explicarnos el estado de todos estos juicios y a propósito de este fallo de la Corte Suprema que nos manda a pagar como Estado ecuatoriano 100 millones de dólares. Pero recordemos que Texaco Chevron le debe a los afectados 9.000 millones de dólares. Pero más allá de los recursos, del monto, del recurso monetario, es el tema de cuántas vidas frustró. De cuánto frustró a toda una comunidad, a un país que creo yo debe demostrar más solidaridad con esos hermanos amazónicos que fueron afectados y que en ciudades como Guayaquil, Quito y a lo mejor otras ciudades no se le da la importancia que le debemos dar. Nosotros hacemos una brevísima pausa y regresamos con William Garzón, presidente de la Comisión de Salud, para hablar sobre lo que se va a debatir el día de hoy, que tiene que ver con la salud prepagada.
tema de la medicina prepagada existe en todas partes del mundo, es verdad, pero a veces se genera polémica sobre el tipo de servicio que se da, los costos, los incrementos de los costos. Se dice que en algunos casos podrían ser arbitrarios, la necesidad de regular este tema. Y el día de hoy se va a tratar en la Asamblea Nacional Legislativa, en segundo debate, el proyecto de ley que establece el marco regulatorio jurídico de la medicina prepagada. ¿Cuáles son las líneas sensibles? William Garzón, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea, a quien le damos la bienvenida, lo saludamos, de este proyecto de ley. Muy buenos días y un saludo especial a las personas que nos escuchan y nos ven. Básicamente yo creo que una de las motivaciones para generar este proyecto ha sido la inconformidad de la ciudadanía, de los usuarios, frente a la falta de cumplimiento de una de las compañías, la expectativa que le genera al ciudadano, al usuario, de un servicio que está pagando por adelantado y que en algún momento lo requiero y no se cumple. La normativa vigente hoy no contempla una serie de aspectos fundamentales. ¿Cómo cuáles? No hay una norma clara de la constitución, del funcionamiento de las compañías que brindan servicios de medicina prepagada. De alguna manera se ven vulnerados los derechos de los ciudadanos. No hay una información clara. Cuando la persona va a firmar un contrato de medicina prepagada, encuentra el contrato con una cantidad de letras pequeñitas, con una serie de palabras inclusive ambiguas, con doble sentido. No hay una información clara de los planes, de los programas, de las modalidades que existen. El ciudadano ahora no sabe a dónde acudir en el momento de un reclamo, no hay una ruta clara en este momento, y eso es lo que estamos estableciendo ahora, básicamente en el proyecto. Hay algunos temas que tienen que ver con la sensibilidad humana en términos de la salud. Si bien los derechos de la salud son universales, el acceso, para eso tenemos salud pública, que es a través de la red del gobierno central, de hospitales del gobierno central o de los centros de salud del gobierno central, tenemos la seguridad social. Hay gente que quiere o prefiere también, además de aquello, tener el tema de la medicina prepagada. Pero hay una queja que es recurrente. Dice, he venido pagando durante tanto tiempo la medicina prepagada, pero sin embargo, cuando se me detecta una enfermedad o a la fecha de vencimiento ya no me renuevan el contrato o me incrementan sustancialmente los costos de la medicina prepagada, aquello que se paga mensualmente. ¿Cómo regular aquello para proteger al ser humano? Estamos regulando eso el día de hoy en el proyecto, varios aspectos. ¿Eso se contempla, se va a contemplar en la ley? Una serie de aspectos. Lo que usted dice, muchas veces una persona durante muchos años ha estado pagando un seguro de medicina prepagada, cumple los 65 años, o no le renovan el contrato, o le suben la prima. Eso hoy en el proyecto estamos estipulando que no se lo puede hacer. Hay la obligación de renovar el contrato, más aún cuando esa persona ha tenido un historial de por lo menos 5 años antes de tener este servicio de medicina prepagada, no hay razón para que le suban o que le incrementen los precios, los costos. En el momento que la persona tiene firma un contrato de medicina prepagada, es importante un tema de las preexistencias que hay que estipularlo. Sin embargo, si en ese momento esa persona no tiene una preexistencia y posterior a ello se le presenta una enfermedad crónica, una enfermedad catastrófica, la compañía tiene la obligación de seguir con el contrato, no le puede subir los costos tampoco de la prima bajo ningún aspecto. Eso establecería la ley. Ahora, eso establece la ley de aquí en adelante, ya no cubre, pues, o ya no voy a hacer nada con todos los abusos anteriores en caso que se haya presentado. Ahora, ¿quién se va a encargar de controlar todo esto? Porque la ley puede decir misa, pero si es que nadie controla y nadie ajusta, entonces la ley no sirve. Justamente ese es otro aspecto que está contemplando la ley y que lo aclara, porque eso no está establecido hoy. Hoy la ciudadanía puede acudir directamente, ya a través de una ruta clara, y poner una queja a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Ella es la encargada de dirimir este tipo de controversias. Si el reclamo es por alguna vulneración del derecho de la salud, algún tema sanitario,
es la Autoridad Sanitaria Nacional la que tiene la competencia de realizar una investigación, de emitir un dictamen que tiene que ser vinculante. Ahora, para poder dimensionar esto, ¿tenemos datos de cuántos asegurados tiene, por llamarlo de alguna manera, asegurados tiene la medicina prepagada? Hay un valor importante en el país que supera el 40% de ecuatorianos que tienen este servicio. El 40% de los ecuatorianos. Y muchos de ellos que han estado en la Comisión de Salud, que nos han visitado, demuestran esa inconformidad de que no existe un cumplimiento real de el ofrecimiento en un momento determinado por los contratos que han firmado. Ahora, otro tema que es sensible dentro de esta relación asegurado-paciente, empresas de medicina prepagada, es el tema de las liquidaciones de cuando alguien hace uso de este tipo de servicios, pero fundamentalmente por el tema hospitalario, no tanto por el tema ambulatorio, y tiene que ver con las famosas tablas o tarifas. ¿Cómo poder regular todo esto para que las tarifas tampoco existan abusos ni al alza, pero tampoco a la baja? Es decir, si es que la factura le llega al cliente de parte del centro hospitalario, ya sea de la red de la medicina prepagada o independiente, por 100.000, resulta que por tarifas establecidas en las dichosas tablas, en vez de los 100.000, reconocen 50.000 porque no se ajustan a las tablas de la medicina prepagada. Esa información para un cliente o para un asegurado es tremendamente complicada, más aún en la ocurrencia de un evento catastrófico de una enfermedad. Hoy los precios están establecidos y deben ser aprobados por una serie de notas técnicas, de estudios actuariales que deben haber, que los debe proporcionar la misma empresa privada. Recordemos que esto es un negocio privado y hay que, en ese sentido, manejarlo bajo esa perspectiva. Pero es la Autoridad Sanitaria Nacional la que va a regular y que va a autorizar esas notas técnicas, esos estudios actuariales que la empresa privada tiene que darle al ministerio para que todos esos costos, todos esos precios tengan que ser aprobados. Ahora, esto es un negocio privado. El presidente de la Comisión de Salud nos ha dicho, y es verdad, es un negocio privado la medicina prepagada, y tampoco podemos pretender que no ganen dinero porque es un negocio y además tienen que proteger su patrimonio. Pero el tema es que en temas de salud que tienen que ver con la sensibilidad humana, la rentabilidad y el fortalecimiento patrimonial no puede ir por un lado en desmedro de la sensibilidad del ser humano. Así es. En todo caso, legislar sobre una rentabilidad en ese caso es complicado para nosotros. No le vamos a poder poner un porcentaje de rentabilidad. Lo importante es que hoy sí ya existe o va a existir un control, una regulación frente al precio que las compañías tengan frente a los diferentes planes que puedan presentar, que es otro aspecto importante, que también hoy por hoy los planes, los programas, las modalidades que existan, que puedan ofertar las compañías, tienen que también ser aprobados por la Autoridad Sanitaria Nacional. Con esto termino. Tú dices, vamos a regular los costos, los precios. Es decir, ¿se va a determinar por regulación la prima de una medicina prepagada o simplemente el servicio? Porque si esto es un negocio privado, debe haber una competencia entre las distintas para ver quién capta más. El tema es, no se puede regular tampoco una tarifa específica. Es complicado eso, y no es que la Autoridad Sanitaria Nacional va a regular los costos. Ella va a autorizar estas notas técnicas, estos estudios actuariales, pero el precio lo pone la empresa privada, bajo el control de la Autoridad Sanitaria Nacional. Entonces, en ese sentido, yo creo que se clarifican, se garantiza los derechos de los usuarios que hoy por hoy han sido de alguna manera vulnerados. William Garzón, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir lo que se va a tratar el día de hoy en segundo debate. Es decir, ya en este segundo debate, ¿se aprueba o no se aprueba este proyecto de ley? Así es, el día de hoy en la Asamblea Nacional ya está la convocatoria, tenemos el segundo debate de este proyecto de ley que aspiramos tener el apoyo de los compañeros y compañeras asambleístas. William Garzón, presidente de la Comisión de Salud, muchas gracias. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal, hacemos una breve pausa y venimos con más información y noticias aquí en Ecuador TV. Yo los espero el día de mañana. Los ecuatorianos somos alegres,
luchadores, amables, emprendedores, ¿Qué queremos hacer con este pregón? Rescatar nuestra identidad. decididos Inmediatamente me puse a trabajar con miembros, con la comunidad. y trabajadores. Tengo siquiera más de 40 años pescando. Descubre las costumbres que nos hacen auténticos y diversos. Documentales ecuatorianos. Este viernes, 22:30. Esta vez estoy en la selva de Belice, donde enfrentaré un terreno aterrador. Lucharé por conseguir comida. Bingo. Miren el tamaño que tiene. Es una enorme boa constrictor. Sobreviviente. Domingo, 21:45. Casi caigo por esa ladera. Ecuador TV. Somos alegría. Que todos vayamos juntos. Que nadie se quede atrás. Que todo alcance para todos. Y que a nadie le falte nada. Me gusta ayudar a la gente cuando está mal. Me gusta hablar de frente a frente con las personas, convivir con las personas. Considero que una de las cosas es la educación, el trabajar con los niños. La felicidad y el buen vivir es la razón del ser humano. Acuerdo para el buen vivir. Los domingos a las 8 horas. Ecuador TV. Somos cultura. Jueves 9 de junio, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Noticias 7 y estos son nuestros titulares. Pobladores de Pozorja respaldan la construcción del primer puerto de aguas profundas. Con la entrega de la licencia ambiental a empresa Lundin Gold, iniciará la fase de explotación del proyecto minero Fruta del Norte. Avanzan trabajos de reconstrucción y de reasentamiento humano en Jama. Le contamos que los representantes de la Asociación de Policías Agredidos en Manifestaciones se reunió con el defensor público. El propósito fue solicitar el respeto a los derechos de los uniformados. Con eso iniciamos. 3 respaldos, Policía Nacional. Respaldo, respaldo. Con carteles en mano, miembros de la Asociación de Policías Agredidos en Manifestaciones realizaron un plantón en los exteriores de la Defensoría Pública en el norte de Quito. Exigían respeto a los servidores públicos uniformados que han sido violentados en protestas, como es el caso del esposo de Rosa Suárez, quien resultó herido en el cierre de una vía en el cantón Saraguro, provincia de Loja, en agosto pasado. Él fue agredido con un palo y una piedra, destrozándole la rodilla. A los 3 días que él pudo pasar para ir a Loja, le operaron. Hasta últimamente va a necesitar de otra operación. Otro es el caso del policía Jaime Redilla, quien fue retenido y agredido por habitantes del pueblo Saraguro. Cogieron, me comenzaron a patear, a golpear, a insultar. Pediría que se haga justicia porque yo no quiero que se quede así. Para que estos y otros casos no queden impunes y se haga justicia, Ana Cuenca, representante de la asociación, explicó que tocan puertas de diversas instituciones. A tratar de ver el otro lado de la moneda, a tratar de indicar nuestra posición como familiares, a manifestar lo que hemos venido manifestando hasta el día de hoy, que son los derechos de nuestros esposos, de nuestros padres, de nuestros hijos. Ellos son personas, ellos son ciudadanos como nosotros. Argumentos que fueron presentados ante el defensor público Ernesto Pazmiño, quien expresó su apoyo. Si hay un policía agredido, si hay un policía ultrajado, si hay un policía golpeado, tiene que presentarse la denuncia, tiene que iniciarse un proceso y sancionar a los que sean responsables. Este martes la asociación también se reunió con el representante de la ONU en Ecuador para solicitar justicia en estos casos. Por el cierre de la vía Loja-Cuenca en las protestas de agosto de 2015, 2 indígenas del pueblo Saraguro fueron sentenciados en primera instancia a 4 años de prisión, condena que será apelada. Olga Velasco, Ecuador TV. 7:34, la Corte Nacional de Justicia declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por la defensa de Manuel L. y Raúl H., declarados culpables del traslado ilegal de la niña Noemí A. hacia los Estados Unidos. Con esto, la justicia ratificó la sentencia de 16 años de prisión contra los imputados. Noemí A., de 12 años de edad, fue encontrada sin vida el 11 de marzo de 2014 en un albergue de Ciudad Juárez, en México.
La niña salió desde la provincia de Cañar con rumbo a los Estados Unidos en un viaje ilegal con el propósito de reunirse con sus padres. Presuntamente, la menor se suicidó por causas aún no determinadas. Representantes de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador realizaron un plantón en las afueras de la Fiscalía General del Estado. Los miembros de la organización exigieron al fiscal Galo Chiriboga que se esclarezcan las cifras presentadas en el informe anual sobre los extraviados en el país. Los pobladores de la parroquia Pozorja, así como autoridades seccionales y locales del Guayas, reconocen los beneficios que traerá al país la construcción del primer puerto ecuatoriano de aguas profundas, mientras los representantes de la compañía DP World dicen que el proceso cumple con todos los requisitos legales. Nuevos y mejores días se vienen para Pozorja. Es lo que cree la gran mayoría de sus 25.000 habitantes, quienes depositan en el nuevo puerto de aguas profundas el motor principal para dinamizar su economía. Creo que va a haber un poquito más de ambiente de trabajo porque nosotros solamente trabajamos por la pesca. Va a haber nuevas oportunidades con el puerto, la cual estamos esperando porque se necesitan nuevas oportunidades. Mediante la actual ley para el incentivo de las alianzas público-privadas, la empresa Dubaití DP World destinará $1.200 millones en su construcción, que representará ingresos para el Estado por $3.500 millones solo por concepto de impuestos y pago de la concesión por 50 años. Si era necesario el puerto, absolutamente necesario. Todavía estamos frente a una realidad que es que no se han podido dragar los goles. Consecuentemente, un puerto de aguas profundas en Guayaquil era imposible. Y será un gran detonante de desarrollo para Pozorja, que es Guayaquil, para Guayaquil propiamente dicho, para la cuenca del Guayas y para el país. Sin embargo, existen voces políticas opositoras que intentan opacar la reciente inversión. Uno de ellos es Guillermo Lasso, quien aspira nuevamente a la presidencia de la República. A su criterio, el contrato para el nuevo puerto se habría concedido por asignación directa, es decir, a dedo, y cuestiona además por qué el gobierno eligió la vía menos transparente sin dar una sola razón sobre la necesidad de hacerlo. Isabel Novoa, presidenta ejecutiva del consorcio Novis, representante de DP World en Ecuador, aclaró mediante carta pública a Guillermo Lasso que el puerto de aguas profundas de Pozorja no es una concesión ni ha sido otorgada a dedo, sino una alianza público-privada que respeta la Constitución y las leyes vigentes que regulan este tipo de inversiones. En la construcción del nuevo puerto de aguas profundas de Pozorja se generarán 2.000 empleos directos, en la operación otras 800 plazas y de manera indirecta se prevé la creación de otros 1.500 puestos de trabajo. César Eduarte, Ecuador TV. Para el segundo semestre de este año se planifica conceder la licencia ambiental a la compañía canadiense Lundin Gold. Esta empresa iniciará la fase de explotación del proyecto minero Fruta del Norte en la provincia de Zamora Chinchipe. La compañía canadiense entregó el lunes anterior los resultados de factibilidad del proyecto minero Fruta del Norte, considerado estratégico para el desarrollo del país en esta materia. La factibilidad ahorita está saliendo con un poco menos de 5 millones de onzas de oro, pero como te digo, esas son las reservas probadas con las que están haciendo la factibilidad. Con recursos llega hasta 9 millones de onzas de oro. De acuerdo al cronograma establecido, se tiene planificado que en los próximos 6 meses se concrete la entrega de la licencia ambiental. En el 2017 se comenzará la etapa de construcción de la mina y entre el 2019 y 2020 la producción plena del proyecto. Fruta del Norte generará durante su vida útil, que se calcula en más de 13 años, más de $1.000 millones para el Estado por concepto de ingresos directos como regalías e impuestos. Producirá 2.000 empleos directos en su fase de construcción, 900 puestos de trabajo en la etapa de operación y producción y más de 11.000 fuentes indirectas de trabajo en todas sus fases de operación. Y luego esto generará una renta que se irá, digamos, amortizando en el tiempo. Recordemos que de acuerdo a nuestra ley, a nuestra Constitución, al menos del 50% de la renta siempre estará en el Estado. Nosotros no trabajamos para las próximas elecciones, sino para próximas generaciones. Estos proyectos no los vamos a ver nosotros como gobierno. Los beneficios principales de estos proyectos lo verán los próximos gobiernos, pero lo importante es que lo vea el país. La empresa que operará este proyecto invirtió en lo que va de este año $60 millones, según el Ministerio de Minería. Que consigan el financiamiento, que está muy avanzado ahí, y eso también es una buena noticia para el país. ¿Por qué? Porque demuestra interés de los inversionistas en el país, demuestra que existe confianza en el país. La inversión total que Ecuador espera por este proyecto es de $2.400 millones. Javier Ceballos, Ecuador TV.
Y en Jama avanzan los trabajos de capacitación de suelo en el sector del Matal. Ahí se construirá uno de los reasentamientos donde se trasladarán alrededor de 250 familias. Tenemos detalles para ustedes. En Jama todos suman manos para recuperarse de los efectos del terremoto. Julio junto a su familia usan los restos de la que fue su casa y así volverla a parar. Esta era una casa patrimonial, entonces antes de demolerla tratamos de recuperar todo lo humanamente posible, madera, horcones, y con eso mismo estamos tratando de hacer una ramada para poder trabajar porque prácticamente tenemos dos meses sin ganarnos un centavo. Aunque el dolor es una prueba diaria, hay casos como el de Marcos, quien perdió su familia y 3 hijos. Solo uno se salvó, motivación suficiente para continuar. En este kiosco se gana la vida vendiendo recargas de celular. Para ganarme la vida porque no puedo hacer fuerza porque la columna todavía la tengo de vía. Tenía unos $200 que me ayudaron por ahí y con eso estoy trabajando. Por personas como estas, el trabajo es incansable. En el sector del Matal se compacta el suelo en 7 hectáreas del municipio de Jama, en donde el gobierno nacional por medio del Midubi levantará un reasentamiento con todos los servicios básicos. Para aproximadamente 257 familias, con todos, o sea que hay aproximadamente 7 hectáreas que está considerada que entren todas las personas que están en los albergues. Hay 60 millones de dólares ya en el Banco de Desarrollo que se llama ahora para que arrancar con proyectos vistosos, para que la gente en Jama comience a crecer, porque lo que es regeneración urbana, casas, servicios básicos, lo va a hacer el gobierno nacional. Esto es con responsabilidad, es con servicios básicos, con agua, luz, alcantarillado, con todo. Esto mientras las carpas del MIES continúan receptando información de las cerca de 400 familias damnificadas para canalizar los distintos bonos. Nos han atendido muy bien, cuestión de comida, todo se ha preocupado y él nos visita. La semana pasada estuvo aquí en Jama. Así las esperanzas se renuevan día a día en Jama, en donde su gente escribe una nueva historia. Con cámaras de Luis Chiliquinga y José Luis Rodríguez, César García, Ecuador TV. Y tenemos más historias positivas que se generan en las provincias afectadas. El nuevo mercado de mariscos de Pedernales es uno de los símbolos de la reconstrucción luego del sismo del pasado 16 de abril. El entusiasmo de los comerciantes evidencia en esta ciudad que poco a poco se recupera de los efectos del terremoto. ¡Arriba! A pesar de haber sido el epicentro del terremoto, Pedernales es un ejemplo de la valentía de su gente. Obras como el nuevo mercado de mariscos impulsan a estas personas a trabajar cada día en la construcción de un nuevo futuro. Estamos sustentando nuestra familia con nuestro trabajo, nuestra fuerza que lo da nuestro Señor. Estamos aquí luchando para llevar el pan del día a su casa a uno. Aquí 25 comerciantes ahora cuentan con un espacio digno para vender su producto, considerando que la gran parte de la población se sostiene de esta actividad. Los dieron congeladores, los dieron hieleras, lo dieron, de todo lo dieron aquí para trabajar en un conjunto con todos mis compañeros aquí. Esperan que su actitud frente a la adversidad se vea compensada con el apoyo de todos los ecuatorianos. Vengan a Pedernales y nos apoyen aquí comprando el marisco y llevando a la sierra, donde puedan ir al destino de ellos, ¿no? Pero que vengan y los hagan el gato aquí para poder salir adelante, si no, no podemos poder salir adelante. Una ciudad caracterizada por el comercio, el emprendimiento y la alegría de sus habitantes, que en un esfuerzo colectivo levantan nuevamente sus hogares y negocios. Y de esta manera los habitantes de Pedernales con trabajo y optimismo se levantan de los efectos del terremoto. Este jueves estaremos acompañando al presidente de la República en un recorrido por Flavio Alfaro, Puerto Viejo y Manta. Con cámaras de Luis Chiliquinga y José Luis Rodríguez, César García, Ecuador TV. Y según los datos estadísticos de la organización no gubernamental Techo Ecuador, más de 2.500 familias de los cantones afectados Jama, San Vicente y Sucre en la provincia de Manabí y Muisne en Esmeraldas se quedaron sin sus viviendas después del desastre natural. El organismo trabaja a través de donaciones en función de las necesidades de los damnificados, de manera conjunta con gobiernos locales y provinciales. Y para la reactivación de las zonas afectadas por el movimiento telúrico, diversas municipalidades manavitas proponen varias iniciativas. Una de ellas es emprender una campaña de socialización turística donde promocionarán el avistamiento de las ballenas jorobadas. Los municipios de Puerto López y Jipijapa en la provincia de Manabí incentivan el turismo de sus zonas a través de un recorrido de 969 kilómetros en bicicletas, que partirá este jueves desde la ciudad de Quito hasta Puerto López. En un periplo
de 10 días todo el recorrido, porque empezamos en la mitad del mundo el día 9 y terminamos el día 18 de junio en Puerto López. Al circuito de recorrido de esta campaña se puede unir la ciudadanía sin ninguna restricción. El objetivo es promocionar los principales atractivos de estos cantones costeros para su reactivación económica. La calma volvió, los servicios están garantizados, nuestras 32 operadoras de la zona sur Manabita están allí prestos para servirles, nuestros establecimientos turísticos están allí, entre Puerto López y Jipijapa, somos más de 200 establecimientos turísticos. Nuestro producto estrella, las ballenas jorobadas, que nos están visitando ya y que ya están en la zona de Puerto Cayo y Puerto López, estamos solamente esperando que ustedes nos visiten. Las autoridades afirman que la capacidad hotelera para recibir a los turistas está 100% lista y ofrecerá descuentos. La asociación ha quedado en dar un 20% del descuento de las tarifas que están publicadas en cada una de las páginas de los hoteles. Trabajo que también será impulsado desde el Ministerio de Turismo. Vamos a salir con más promoción, con más paquetes de muy buenas, muy competitivas ofertas, tanto de tours, que hotelería, que restaurantes, que actividad y que vuelos también. Iniciativa de ayuda a la que se reunieron 2 jóvenes cantantes manabitas, quienes pusieron notas musicales a la solidaridad ecuatoriana para la reconstrucción de las provincias afectadas por el movimiento telúrico. Si te sientes identificado, que perdiste todo tu pasado, que tus lágrimas no han cesado, corazón guerrero lastimado, que tus sueños se perdieron una noche, y en escombro recogiste tu ceniza, que descubriste que el tiempo va deprisa, extrañaste lo que te trajo la brisa. Soy de Manaví. Olga Velasco, Ecuador TV. Pero hay más alternativas en las que usted puede participar. UNICEF Ecuador impulsa una carrera atlética en la provincia de Manabí. Esta iniciativa persigue recaudar fondos en favor de los niños y niñas que se encuentran en situación vulnerable por los efectos del terremoto. Serán 240 kilómetros de recorrido por las zonas más afectadas por el terremoto del 16 de abril. Distancia que será cubierta en 24 horas, con 24 postas de 10 kilómetros cada una. En cada posta van a correr 10 participantes. De ellos, uno es un atleta deportivo, un atleta olímpico ya clasificado a los siguientes Juegos Olímpicos. El otro es un atleta especial de Olimpiadas Especiales, que es una institución que nos avala como evento. El tercero le hemos llamado un personaje deportivo y aquí entra figuras reconocidas en el medio. Y 7 participantes que son corredores aficionados, como todos la mayoría, que nos inscribimos a participar en cada una de estas postas. La carrera iniciará el sábado 11 de junio y partirá desde Manta. 24 horas después se espera llegar a Pedernales. La idea es recaudar fondos en favor de los niños afectados por el terremoto y que reciben ayuda de UNICEF Ecuador. Para apoyar la iniciativa usted puede ingresar a la página web www.240kunicef.org. Allí tienes todas las opciones para que te puedas sumar a estos kilómetros de esperanza. La primera, a través de transferencias o por tarjeta de crédito a la cuenta directa de UNICEF Ecuador. La segunda, inscribiéndote en este recorrido en alguna de estas postas. Y la tercera, participando en subastas, gracias a diferentes equipos locales e internacionales que nos han ayudado. Más de 240 personas participarán en la convocatoria. Al momento, inscritos se encuentran unos 210 aficionados. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. En el ámbito internacional, en la quinta reunión extraordinaria del Consejo Político del ALBA TCP en Caracas, los países miembros decidieron respaldar la institucionalidad democrática, el diálogo y la paz en Venezuela, aprobada mediante una declaración especial. Rechazan los planes desestabilizadores y la declaración del Parlamento Europeo sobre esta nación. Y le contamos también que un incendio forestal consume varias hectáreas en Arizona, Estados Unidos. Además, un tiroteo en un mercado en Israel deja 2 personas fallecidas. Más noticias del mundo a continuación. El presidente de Bolivia, Evo Morales, fue sometido a una cirugía tras la rotura de ligamentos y meniscos de su rodilla izquierda. Una intervención que, según sus médicos, fue todo un éxito. El jefe de Estado sufrió esa lesión el pasado sábado durante un partido de fútbol de salón.
Para este jueves está prevista la reunión entre el presidente Barack Obama y el candidato por los demócratas Bernie Sanders. El encuentro, que será en la Casa Blanca en Washington, busca unificar al partido antes de la batalla contra el republicano Donald Trump en las elecciones generales. Un incendio forestal consume varias hectáreas en Arizona, lo que ha obligado a las autoridades a pedir la evacuación voluntaria de cientos de residentes de la zona. El fuego además obligó a cerrar parte de la autopista 89. Las causas del incendio están bajo investigación. Un coche bomba en una zona comercial de un barrio chiita en Bagdad mató al menos a 15 civiles. Un oficial de policía dijo que la explosión en el distrito Nuevo Bagdad dejó además 35 personas heridas, mientras que un atacante suicida estrelló su vehículo cargado de explosivos contra un puesto de control del ejército iraquí, matando a 12 personas. 2 palestinos abrieron fuego cerca de un mercado al aire libre muy popular en el centro de Tel Aviv, dejando 4 israelíes muertos e hiriendo a por lo menos 5. En las imágenes se observa a las personas corriendo y buscando un lugar para protegerse de las balas, mientras los hombres vestidos de negro abren fuego en el lugar. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Muy bien, son las 6 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos, una hora menos en la región insular. El pasado 23 de mayo sucedió un hito histórico en el deporte ecuatoriano, porque la primera mujer ecuatoriana en ascender al Everest sin oxígeno, Carla Pérez, consiguió su objetivo. A diferencia de meses atrás, cuando en la travesía no le fue tan bien, tuvo que suspenderla por un tema climático que no le ayudó mucho, como hemos dicho. Ella es parte del equipo Somos Ecuador, que lo dirige Iván Vallejo, y está aquí y ahora para contarnos primero cómo le fue. Segundo, cómo están sus pulmones, qué tal la recuperación. Y tercero, qué diferencias existieron entre aquella travesía en la que no te fue tan bien y esta que culminó con total éxito. Carla, bienvenida, buenos días. Bueno, muy buenos días, qué alegría estar aquí para compartir la alegría con es de todas nosotros. las personas. Y bueno, felicidad total de llegar, mucha paz, mucha tranquilidad de haber logrado este sueño de tantos años de una preparación, 20 años de experiencia practicando este deporte y 7 años de preparación para el Everest. Ha sido un camino muy largo y como tú dijiste, en el 2013 yo ya tuve mi primer intento. Llegué a 200 metros de la cima y me regresé por las condiciones climáticas y por un equipamiento que estaba muy grande, que me empezó a dar congelaciones. Y el poder ahora llegar ha sido realmente satisfactorio y muy agradecida con la gente del Ecuador que ha mandado sus mensajes de apoyo, que estuvo ahí la noche de la ascensión con sus oraciones, apoyándome en todo. La diferencia, la gran diferencia, creo yo, fue sobre todo en buscar un buen equipamiento y en tener un buen equipo de apoyo. Y la preparación mental de soportar una fatiga física tan grande, porque realmente yo, te soy sincera, no me imaginé que iba a ser tan duro físicamente. Carla es tan sencilla, es tan humilde que pone en primer lugar a su equipo de trabajo y a su equipo de apoyo, y su esfuerzo lo pone en segundo lugar. Hay que reconocerlo y aplaudirlo. Queremos ver juntos una nota que se dio ayer a propósito de esta reunión especial por tu llegada y por supuesto todo lo que se contó. En esta interviene de igual manera Iván Vallejo, que es el director del equipo Somos de Ecuador. Una nota de Soledad Rodríguez y luego seguimos con la entrevista. La dicha de su rostro desnuda su satisfacción y la sonrisa que ilumina constantemente su faz contagia a todos los presentes. Ella es Carla Pérez, montañista ecuatoriana que a sus 33 años de edad se convirtió el pasado 23 de mayo en la primera mujer latinoamericana en alcanzar la cima del Everest sin oxígeno suplementario. Que se convierte en la primera Latinoamérica en subir el Everest sin oxígeno, y el otro regalo, el grande también, es la 6ª mujer en el mundo en lograr el Everest sin oxígeno. Es un puñado pequeñito de mujeres valientes, decididas, comprometidas, con una voluntad tan grande como ella lo ha manifestado, y qué orgullo que sea ecuatoriana. Una guerrera nacida en nuestro país que en su 5º intento de ascenso logró la hazaña de alcanzar la cumbre. Creo que realmente fue una cuestión de voluntad y de amor a la montaña, de amor al país y de entregarlo todo, porque la mayor dificultad básicamente fue subir esa montaña, porque es una cosa muy dura físicamente, y realmente, no sé, inigualable a todo lo que he hecho en la vida. Pérez forma parte del proyecto Somos Ecuador, liderado por el montañista Iván Vallejo, y que cuenta también con la participación de Esteban Mena, escalador de apenas 26 años, que fue fundamental en la travesía de Carla. Pero la cumbre del poderoso Everest es solo un paso en la vida de ella.
quien comenzará a entrenar nuevamente a partir de la próxima semana para realizar más ascensiones y quien pretende cumplir con un proyecto social a favor de personas con discapacidades especiales. Esto como parte de su retribución a la vida. Entonces creo que desde tan pequeñita, al verle a él sentado en su silla sin poder hablar y moverse, pero muy feliz, ¿no? Siempre ayudándome, y yo me paraba, aprendí a caminar básicamente cogiéndome de su silla. Entonces de alguna forma pensar en él a mí me motivó muchísimo, ¿no? Porque es súper importante que él me permitió desde tan pequeña darme cuenta de que yo tenía brazos, piernas y estaba en plena salud y podía saltar, gritar, correr y hacer todo, tanto como quería. Y eso fue para mí, creo, una de las cosas más importantes en mi vida, de decirme, loca, dale con todo, tienes todas las facultades para cumplir tus sueños. con 55 minutos. ¿Qué diferencia, qué pequeña, gran diferencia, hay entre una montañista que asciende una elevación de esas características con oxígeno y entre otro que lo hace sin oxígeno suplementario? Bueno, creo que hay algo súper importante que la gente debe saber, es que la montaña, aunque tú subas con oxígeno o sin oxígeno, la montaña siempre tiene muchos riesgos. El hecho de que estés con o sin oxígeno no te va a evitar una avalancha que te puede caer encima y puede haber accidentes, puedes fallar en tu técnica y rodar la montaña, una tormenta. Hielo que te puede enterrar. La montaña con o sin oxígeno siempre va a ser un lugar de mucho riesgo, en el que uno necesita tener cierta experiencia, a excepción de la gente que realmente sube con muchos guías y sherpas, pero la mayoría de gente debe poner un empeño e informarse para ir a la montaña. La gran diferencia de subir con o sin oxígeno, bueno, primero se lo ven las estadísticas de más de 8,000 personas que han subido el Everest, solamente 150 lo han hecho sin oxígeno, y de estas 150 ahora somos 7 mujeres en el mundo, son muy poquitas, es un porcentaje muy bajo. Creo que la gran diferencia es que cuando tú vas con oxígeno, tu cuerpo está caliente, porque se está oxigenando la sangre, tienes calor, tienes mucha claridad en tus pensamientos, tomas las decisiones fácilmente, tus pulmones están respirando la cantidad de oxígeno necesario. Es más o menos como estar en la cima del Chimborazo, ¿no? Y hacerlo sin oxígeno, en cambio, te pone al borde de tus capacidades. Exactamente. Tienes que superar tus propias limitaciones. Sin oxígeno, y no solo físicas, sino también mentales, obviamente, porque tu cuerpo, tu sangre se espesa mucho, lo cual hace que no pueda circular bien la sangre, lo que implica que puedas tener congelaciones muy fácil, tienes muchísimo frío. Por ejemplo, en la travesía yo me paraba 5 minutos y empezaba a tiritar sin controlar, porque el cuerpo realmente está al borde. Estás con tus pulsaciones, por ejemplo, cuando subes con oxígeno, tus pulsaciones son normales, como cuando estás entrenando en Quito. Haces un gran esfuerzo y bueno, se suben. En cambio, sin oxígeno, te pueden subir a 165 por dar un solo paso. Imagínate, es una diferencia enorme. Un esfuerzo grandísimo. Sobrehumano, es como en el Tour de Francia, si alguien usara oxígeno, obviamente ellos no se van a poner una botella enmascarada, pero mucha gente se hace el doping poniéndose oxígeno en la sangre. Se sacan, le ponen oxígeno y vuelven a poner su sangre, y esto es básicamente un equivalente, ¿no? Parecería una pregunta muy básica, pero creo que hay que hacerla. ¿Cuáles fueron tus sensaciones, el momento de estar cerca de la cumbre, esos últimos 100 metros de los que me comentabas, extra micrófonos, y el momento en el que ya lograste la cima, el punto más alto del Everest, y sacaste la bandera ecuatoriana? Bueno, como yo te dije, realmente te comenté que los últimos 100 metros fueron súper desgastantes. Nunca en mi vida, en tanta experiencia en montaña, he sentido tanto cansancio extremo en la parte física. Lo que me ayudó fue realmente la voluntad, tengo mucha voluntad, y sobre todo el apoyo y los mensajes de la gente. De alguna forma, yo creo que aunque mi cuerpo ya no daba, todo ese amor que la gente me enviaba llegó de alguna forma por el universo hacia mis células para ayudarme a subir, y muchísima la motivación que tenía por entregarlo todo después de lo que había sucedido en el terremoto. Me prometí en el corazón que iba a darlo todo para ayudar y de alguna forma enviar un mensaje de coraje y voluntad a la gente para levantarse. Nos quedan 30 segundos. ¿Qué viene para ti? Ahora lo que más nos hace soñar es el hacer una nueva ruta en una montaña de 8,000 metros. Ahora hemos hecho lo máximo, que es en cuanto a la altura, que es subir a la más alta del mundo sin oxígeno, y quisiéramos esto unir con la parte técnica de la escalada en roca y hielo, unir las dos cosas. Creo que es lo máximo, el top del montañismo internacional, el mezclar la altura con la dificultad técnica, y pues esto es nuestro gran sueño ahora, hacer nuevas rutas. Nos quedan 10 segundos. ¿Me dejas darte un abrazo? Por favor. Con mucho cariño. Un abrazo y el aplauso de los compañeros que están acá también. Es la primera mujer que asciende el Everest.
Latinoamericana, no solo ecuatoriana, sin oxígeno. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por el espacio. Vanessa, sigues tú. Buenos días para ti y para todos. Un abrazo. Buenos días, qué lindo concluir nuestro espacio de noticias con esa historia de vida. El camino hacia la meta es muy duro, pero ese esfuerzo es el que le da sentido a nuestras vidas. Gracias como siempre por su compañía. Ya viene Café TV.